48 minutos, nos queda poquito tiempo para el Rodo Negri. Siempre es un gusto recibirlo. ¿Cómo anda, Rodolfo? Buen día. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Gastón? Con calor, ¿no? Una alegría. Y ya tenemos, subió la temperatura, ya tenemos 1 grado. Epa, no exageremos. Tampoco es para tirar manteca al techo. 2 grados, me dicen acá, 2 grados. Bueno, para mí... Viste que no solo el dólar sube. Primero es una alegría escucharlo a Juan Carlos Lucio Godoy porque representa a Río Uruguay Seguros, y Río Uruguay Seguros es un orgullo para nuestra ciudad. Claro, sí. Es una de las pocas empresas, fíjate vos lo que te voy a decir, Juan, que acumula capital, que trae del país y lo deja en nuestra ciudad. Entonces, la defensa de las empresas, en este caso una empresa cooperativa como Río Uruguay Seguros, sería casi una obligación de todos los uruguayenses, ¿no? Totalmente. Bueno, y en eso nos tenemos que fijar para los que piensan que todo tiene que venir de afuera. Lo que tiene que venir de afuera hay que ir a buscarlo, traerlo y dejarlo acá. Cual. No hacer como, hemos hablado mucho con el intendente Laurito acerca de esto, porque en ciertas épocas de bonanza vienen los bancos, fulano, mengano y sultano, se llevan toda la guita de acá de la que uno deposita, y cuando la cosa viene fea, cierran, se van y dejan desocupado encima. Tal cual. Bueno, vamos a la literatura. Vamos a la literatura. Vos sabés que la lectura de la semana pasada sobre mi abuelo tuvo algunos ecos y hubo un montón de personas que me preguntaron mucho sobre la cuestión porque les gustó mucho el relato que hice sobre mi abuelo. Al respecto, traje entonces otro cuento del segundo libro que publiqué de aquí, de allá y de mi abuelo también, que se llama Una renga. Una renga. ¿Qué tal, Pascual? Dice así: la casa de mi niñez en La Plata tenía una particularidad, el número. La dirección era calle 48, número 1216 y medio. Sí, y medio. Esto daba la idea de lo chiquita que era. Media parcela, medio terreno. Pero en aquella casa tan pequeña que fue construida con el esfuerzo y sacrificio de mi padre y su hermano, había cosas que sobraban. Nunca dejó de faltar comida, hospitalidad y solidaridad. Cualquier conocido que llegaba a la hora de comer ocasionaba la aparición silenciosa, automática y milagrosa de una silla y un plato más en la mesa. Cualquier problema que existiera, por supuesto que la familia era lo primero, pero también con los vecinos, allí estaba mamá dando una mano. Pero ahora quiero hablar del segundo de los conceptos, la hospitalidad. Cualquier familia que necesitara hospedaje tenía un lugar en la pequeña casa. Se agrandaba, se estiraba, se ensanchaba. Siempre podía sumarse uno más. Entre los visitantes que recuerdo estaba el abuelo Manuel, el papá de mamá. Después de mudarse de Zárate a La Plata, vivía en lo del tío Enrique, hermano de mamá, en pleno barrio del Mondongo, corazón de la hinchada de Gimnasia, cuna de René Favaloro. No sé si había algún arreglo, acuerdo o era simplemente porque la familia del tío viajaba, pero de vez en cuando el abuelo venía a pasar unos días con nosotros, solo de tanto en tanto. Para aquel entonces anciano asturiano, que debía estar pasando los 90 años, si Bicho lo quería mucho, mis pocos años le dedicaban poco tiempo, y la barra de la esquina de 48 y 19 tiraba más. Carlitos, mi hermano, hacía su vida, papá trabajaba casi todo el día, mamá atendía su consultorio de pedicuría. El abuelo, no obstante estar en terreno visitante, parecía estar contento con cambiar un poco el panorama. Claro que el nuevo escenario no le daba la seguridad del barrio del Mondongo, y la Loma, el nuevo barrio, significaba para él todo un desafío, casi como descubrir un mundo nuevo. No obstante, no perdía su costumbre de salir a caminar impecablemente vestido con su traje, con infaltable chaleco, su bastón de caña y luciendo su larga barba blanca, se lanzaba a la aventura. Comenzaba a tantear el barrio dando vueltas manzanas, andaba pausado y lento, observaba todo. Recuerdo uno de esas primeras estadías. Pasados los primeros días, parecía haberse amoldado a la situación y se lo veía feliz cada vez que salía. Desde que cerraba la puerta de calle y hasta que volvía, le perdíamos totalmente el rastro. Cuando regresaba,
Siempre lo hacía con una amplia sonrisa en el rostro. Hasta que pasó. Aquel día gris en que doña María, una vecina, tocó insistentemente el timbre de entrada de nuestra casa. Era una señora mayor, rondaría los 80 años, que vivía a la vuelta. Su casa estaba al fondo de un largo pasillo. No se la veía demasiado por la calle 48, casi nunca, pero esta vez no solo se la veía, sino que se la hacía notar. Estaba enojada, enfurecida, ruidosa. Mamá salió apresuradamente a la puerta. Pobre, ella recibió la andanada. No tuvo palabras para justificar la lluvia de reclamos que recibió. Todo eran quejas y amenazas. ¿Cuál era el problema? Don Manuel Álvarez. Segundo, doña María la perseguía, la esperaba que saliera de su casa, la seguía cuando hacía los mandados, la encontraba en la entrada y la salida de la verdulería, de la carnicería, de la panadería, y todo eso acompañado por una serie de piropos caballerescos. La diferencia de edades y la mayor vitalidad de doña María hacía que pudiera escapar del acoso de mi enamoradizo abuelo. El asunto es que todo esto era muy romántico para él, pero nada digerible para ella. Todavía me acuerdo cuando escuché desde mi habitación a mamá retarlo muy duramente. Él estaba en el patio chico, debajo de la parra, sentado en uno de los sillones del juego del jardín, con la cabeza gacha y teniendo apoyadas sus dos manos y su mentón en la empuñadura del bastón mientras escuchaba sin reacción, silenciosamente, sin intentar esgrimir algún tipo de defensa. Pero papá, qué vergüenza, qué bochorno, qué papelón, a sus años, en este barrio donde nosotros tenemos que vivir, con una vecina apreciada por todos, ¿acaso no se da cuenta? Debería ya mismo ir a pedirle perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Don Manuel escuchaba y escuchaba. Testigo involuntario de aquel descomunal reto, pude oírlo todo. Se apoderó de mí una inmensa pena y una compasión enorme. Cuando mamá se fue del patio y lo dejó solo, salí de mi pieza a acompañarlo. Seguía callado, me senté frente a él y ambos quedamos sumidos en total silencio. Después de un rato comencé a notar que mascullaba algo. Balanceaba y balanceaba la cabeza de un lado a otro y balbuceaba. Frente a él yo estaba completamente perdido, no entendía bien lo que decía. Hablaba muy bajo, casi a media lengua. Pensé que se recriminaba, que arrepentido mascullaba y meditaba cómo pedir disculpas. Hasta que en un momento me atreví y le dije en voz alta: ¿Qué dice, abuelo? Aquello fue más claro. Una renga, repetía y repetía enfermizamente, casi de manera inentendible. ¿Qué? Le pregunté. Una renga, me dijo, más fuerte y claro. ¿Qué dice, abuelo? Tengo que conseguir una renga, me respondió. ¿Pero para qué? Le pregunté sorprendido inocentemente. Por supuesto que no se me escape más, coño. Pero vitalidad el hombre. Era muy enamoradizo, el abuelo. Vos calculás que había pasado los 90 años y caminaba muy despacito, pero no perdía el don caballeresco que en una época, allá por los años 60, es esta historia, era muy común en la gente de esa edad. Sí, claro, sí. El tema era, ya atendiendo al acoso, al hombre la tenía mala. La tenía mal. Y la señora tenía 80 años, tenía sus años y también. Bueno, pero es una buena ventaja. Rodo, muchas gracias. No, nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Gracias, Juan, gracias, Gastón. Al contrario, gracias a vos.